Buenas tardes. Hoy nos toca estudiar así, tal cual dijo la tía Techi. Lo central, ¿verdad? Lo central en la mujer virtuosa tiene que ver con el lado espiritual. Y hay veces cuando queremos analizar en el Antiguo Testamento y decir la mujer virtuosa era espiritual, entramos un poquitito en conflicto. ¿Por qué? Porque nuestra definición de espiritual tiene que ver con la guía del Espíritu Santo y con la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Porque nosotros sabemos que cuando Cristo viene y se funda la iglesia, el cristiano tiene al Espíritu Santo dentro, ha sido regenerado, la morada del Espíritu. Entonces, ¿cómo era la mujer virtuosa? Evidentemente, no vamos a discutir ni hablar de eso, pero evidentemente hay una influencia del Espíritu Santo, hay un poder del Espíritu Santo en esta mujer, principalmente porque está en la palabra de Dios como un modelo a seguir. Dios no va a poner un modelo que no sea espiritual. Ahora, le quiero hacer algunas preguntas, no hace falta que respondan, pero empiezo con la siguiente. ¿Qué tienen en común una madre que levanta un auto para salvar a su hijo, una casa que resiste un huracán, un roble que no se quiebra en la tormenta y una mujer que no se desanima ante las adversidades? ¿Qué tienen en común? Dije que no pueden responder, pero pueden responder si quieren. La fuerza, son fuertes. Una mujer que levanta un vehículo. La otra vez estuve viendo una historia real de una mujer que levantó en Estados Unidos un vehículo cuando el vehículo se le cayó a su hijo que estaba trabajando. Ella levanta. Qué fuerza, ¿eh? Qué fuerza. La fortaleza, la fuerza, es una virtud. Hoy en día, la fortaleza se ve como algo amenazante. Una persona que es fuerte, dentro, digo, del pensamiento postmoderno, que es una forma de pensar que instalaron unos filósofos y que hoy está tomando todo lo que es Occidente principalmente. La fortaleza en realidad es una debilidad y la debilidad resulta ser una fortaleza. Entonces empiezan a haber colectivos que declaran que cuando una persona es segura, es firme, es peligrosa, está atentando contra otras personas. Se invirtieron ciertos conceptos y la fortaleza hoy en día, por muchos, es visto como algo malo. Sin embargo, nosotros sabemos perfectamente que la fortaleza es una virtud. Hay cosas que solamente puede hacer una persona que es fuerte. Hay cosas que solamente puede hacer una persona que es fuerte. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. En la fortaleza física, si hay que abrir la tapa de algo que está demasiado duro, tiene que haber alguien que pueda abrirlo, ¿verdad? Normalmente es un varón o el esposo, tu hijo, alguien, ¿verdad? Le da para que abra. Ahí justamente en una competencia, ahora me viene a la mente, que se televisa, no sé si esto de los chefs y algo así, que la chica no podía abrir y corría su tiempo, era un pote, no sé qué. Entonces ella se va corriendo y su papá estaba en la tribuna y se va y le pide, ¿verdad? Y ella no podía. Y su papá sí tenía fuerza. La fortaleza, la fuerza es una virtud. ¿Por qué? Porque nos hace hacer cosas que el débil no puede hacer. No vamos a condenar aquí al débil, todos tenemos ciertas debilidades. Lo que quiero decir es resaltar, o lo que quiero resaltar es el lugar de lo que es la fortaleza, que es realmente una virtud. Ahora, es una cualidad destacada de las cosas también. Una construcción fuerte, una construcción firme, es necesaria para albergar personas, para que las personas se refugien, ¿verdad? Si nosotros decimos esto en cualquier momento se cae, ¿quién va a venir? La excusa perfecta para no venir al GMA. No, se va a caer, peligroso. Nadie va a querer venir.
Pero todos esperamos que esto esté firme, fuerte. Inclusive cuando hay una tormenta afuera, estamos seguros acá porque esta construcción es firme, es fuerte, por lo cual yo puedo refugiarme en ese lugar. La fortaleza, ¿se dan cuenta cuando empezamos a ver de esa forma? De hecho, ustedes confían que la silla en la que ahora están sentadas es fuerte. Porque si ustedes miraban y decían, "Ah, no, este se va a romper", no se iban a sentar. Es algo tan natural. La fuerza es una virtud, una ropa fuerte, un bolsón fuerte. Eso es lo que nosotros queremos. Siempre queremos algo que sea fuerte. Ahora nosotros, como nación, tenemos una historia muy particular, muy peculiar que no tienen otras naciones, que es una mujer fuerte que levantó un país. Una mujer, digo, no en una en cantidad, sino en la cualidad. Mujeres fuertes levantaron este país. Está en nuestra historia. Los hombres casi se acabaron. Un exterminio fue. Y esas mujeres que levantaron el país, ¿saben cómo levantaron? Muchas de ellas fueron abusadas. No es que estaban tranquilas y gozaban de un bienestar y económicamente. No. La fuerza de producción había muerto, el varón. Entonces, esa mujer que levantó fue una mujer que fue muy golpeada, en donde sus hijos, sus esposos fueron muertos, pero fueron muertos no solamente fallecieron, sino de una manera violenta. Le deshonraban a los muertos paraguayos, aquellos hombres que vinieron a atacar. Entonces, ahí se ve aún más la fortaleza de la mujer. No solamente que levantó un país en ruinas, sino que ella estaba destruida por dentro, pero igual lo hizo. Entonces nosotros, como historia, y más ustedes que son mujeres, tienen una historia en esta nación que habla de una mujer fuerte. Y si esa fortaleza, tanto en las construcciones, en lo material o en el carácter, esa fortaleza es algo bueno, ¿cuánto más una persona o una mujer que es fuerte espiritualmente? Porque cuando hablamos de fortaleza espiritual, estamos hablando de Dios. Y si nosotros valoramos la fuerza, valoramos la fortaleza de las cosas, de las construcciones o del carácter de una persona, creo que todos deberíamos de aspirar en ser una persona con una fortaleza espiritual. ¿Cuánto puede lograr una persona fuerte espiritualmente? Y nosotros vemos varios versículos, varias cualidades de la mujer virtuosa, nosotros vemos la fortaleza. Y esto nada más lo voy a mencionar. Por ejemplo, en Proverbios 31:17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. O sea, ella es fuerte físicamente para poder hacer eso. Ella se esfuerza. A veces el esfuerzo simplemente surge o llega porque no hay otra opción. Hay que esforzarse. Tengo un amigo, casi ya no le veo, que cuando éramos jovencitos, él no quería trabajar. Él no quería esforzarse. Le conseguíamos trabajo, él renunciaba enseguida. Él no quería esforzar. De hecho, nosotros teníamos 15 años por ahí y queríamos comprar el PlayStation 1 cuando eso, en el año 98. Entonces nosotros cortábamos los pastos de los vecinos, entre 4 amigos nos juntamos y cortábamos, íbamos ahorrando para comprar eso. Estábamos entre 4 y nosotros le sacamos a él del grupo porque era demasiado barato. Le sacamos el grupo y nos quedamos solamente entre 3. ¿Y qué es lo que pasa? Él lastimosamente hoy en día no está bien, no está pasando bien, porque no se esforzó cuando tenía que esforzarse. Pero ahora él se tiene que esforzar. El esfuerzo es diferente. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que uno pone para lograr algo es muy diferente porque es planificado y tiene que ver con el compromiso a el esfuerzo que uno hace porque ya no le queda de otra. Ya no le queda de otra. Tiene que hacer porque tiene que comer. Y se tiene que esforzar. La fortaleza en ese sentido de la mujer virtuosa tiene que ver en una fortaleza o en un esfuerzo, mejor dicho, que tiene que ver con la planificación. Ella se adelanta a las cosas. Ella elige esforzarse.
No es que tiene que esforzarse sí o sí, ella elige. Fíjense ese detalle que es importante, que demuestra el carácter de la mujer virtuosa. Es una mujer diligente que se adelanta a las cosas. El esfuerzo es para construir, no para resolver. Obviamente que hay que resolver cosas. ¿Cometemos errores? Por supuesto que sí. Pero estamos hablando de la cualidad, de una de las cualidades de la mujer virtuosa. Ella planifica, ella se esfuerza de antemano para recibir después el beneficio. La fuerza de carácter también vemos en la mujer virtuosa. En Proverbios 31:13 dice: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Pero ¿y dónde está acá la fortaleza? En la forma en la que hace. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra que dice con voluntad, voluntad, en realidad puede ser traducido como deleite o se complace en lo que ella hace. Esa es la palabra. Esa es la misma palabra que se refiere cuando a Dios, cuando dice se complace Dios tanto en los holocaustos o que se le obedezca, ¿se acuerdan? Esa es la palabra. O sea, ella hace complacientemente las cosas. Ahí vemos otra vez una fortaleza de carácter. No lo hace con malas ganas, sino que hace conscientemente y le gusta lo que hace. ¿Por qué? Porque ella está viendo el resultado y el beneficio. Es una mujer fuerte. Es una mujer evidentemente fuerte. Inclusive Proverbios 31:25 dice: fuerza y honor son sus vestiduras. Se ríe de lo porvenir. En un comentario dice que su ropa es fuerte y hermosa, pero en realidad, que puede ser también porque ella trabaja y habla justamente de eso también, pero lo más probable es que se refiere al sentido figurado de la palabra. O sea, un carácter vigoroso y honorable que le reviste a ella, es algo habitual en ella. Pero lo que nosotros, evidentemente, todas estas cosas tienen que ver con una fortaleza espiritual también. Y nosotros vamos a ver qué es la fortaleza espiritual. Hice una definición. ¿Y qué es la fortaleza espiritual? La fortaleza espiritual es la capacidad que una persona desarrolla para vivir conforme a los principios bíblicos, o sea, la fe que profesa, sin apartarse de ellos, incluso frente a las dificultades y adversidades. Esa condición hace de la persona una persona útil en las manos de Dios, en su entorno, es decir, en su familia, en su trabajo, en la iglesia. Es una persona útil, una persona con fortaleza espiritual. Dios le usa. A eso me refiero. Dios le usa. Entonces, la fortaleza espiritual es la capacidad que uno desarrolla, y vamos a entender bien en breve, para vivir conforme a los principios bíblicos, sujetarse a ellos, sin apartarse. No importa las situaciones, no importa el mismo pensamiento o razonamiento de esa persona, no importa nada, se mantiene firme. Ahí está, la firmeza. La fortaleza espiritual tiene que ver mucho con la firmeza. Por eso decíamos, una construcción fuerte es firme, una silla fuerte es firme, una persona con fortaleza espiritual es firme en sus convicciones a pesar de lo que siente, que nos afecta muchísimo, a pesar de lo que sufre, a pesar de lo que vive, a pesar de los engaños que están por ahí, que vienen del mundo, a pesar del mismo engaño que viene de nuestro corazón, porque no nos olvidemos que la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La mujer virtuosa o la mujer con una fortaleza espiritual es la que se mantiene en lo que dice la palabra de Dios a pesar de. No habla de una perfección, pero habla, sí, de un comportamiento o de un patrón constante. Falla, sí falla, pero si vamos a analizar, bueno, es una persona firme. Bueno, está pasando por momentos difíciles, pero es una persona firme. Ahora, esta virtud, y esto, o mejor, continúo, esta fortaleza permite a la persona mantenerse firme y resiliente a lo largo del tiempo. Incluso le da la capacidad de levantarse después de haber caído. Ahí está.
Porque puede caer, claro que sí, pero se levanta de vuelta. Esta virtud no nace, y esto es fundamental entender, no nace del esfuerzo humano, sino nace de quién? De Dios. Viene de Dios. Esta fortaleza espiritual no nace de un esfuerzo humano, sino tiene su origen en Dios. ¿Quién? ¿Quién la da? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ilumina, fortalece, capacita al creyente para cumplir con la voluntad divina. Es decir, la fortaleza espiritual no tiene su origen en el hombre, en el ser humano. No tiene. Somos seres caídos. Nacimos de nuevo, sí. Pero la fortaleza espiritual no la puede tener una persona que no conoce a Cristo. La fortaleza espiritual no viene y no es mérito nuestro. El que es fuerte espiritual no se vanagloria justamente porque entiende que esa fortaleza fue forjada por el Espíritu Santo. Pero hay una participación humana también. El origen y el poder es de Dios, pero hay también una participación humana. Pero ¿de dónde sacamos nosotros que ese origen está en Dios? Podemos ver muchísimos versículos, pero por ejemplo, Efesios 6:10, y realmente nosotros no podemos quedar solamente en este texto para explicar la fortaleza espiritual. No podemos quedar simplemente en este texto, pero no lo vamos a hacer, porque solamente lo que yo quiero demostrar con este versículo es lo siguiente. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, en la potencia de su fuerza. Y después dice, vestíos con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál era el propósito de eso? Para que estés firme en el día difícil contra las acechanzas del diablo. Y habla de la armadura de Dios que es entregada al creyente para mantenerse él firme y fuerte espiritual. Por eso digo, podemos desarrollar en detalle ese texto y va a ser suficiente. Pero lo que primero tenemos que entender es que esa fuerza, esa fortaleza espiritual viene de Dios. Es decir, ¿por qué es importante saber eso? Porque si viene de Dios, yo voy a empezar a buscar a Dios. Porque ahí se halla. Ahí nosotros ya vamos en algo práctico. Si entendemos y estamos de acuerdo que la fortaleza espiritual viene de Dios, lo primero que tengo que hacer para aplicar, y hay que anotar, esto es, tengo que ir a Dios. Tengo que ir a Dios. Y eso requiere ya de nuestra decisión, de nuestro quizás esfuerzo. Ahí está la gestión humana. Él te va a dar, es como si fuera que hay una fuente de agua, yo estoy cediendo, yo me estoy muriendo de sed, pero ahí hay una fuente de agua que me va a salvar. Yo me tengo que ir a esa fuente y beber de esa fuente. Está todo servido, tenés que caminar, levantarte y tomar. Es más o menos esa la figura. El poder es de Dios, pero yo tengo que hacer, hay una participación humana. Eso no cae así porque sí. Entonces vamos a decir nosotros, no, sí, pero Dios él es su preferido, ¿verdad? Es el preferido de la preferida de Dios. Entonces, no, pero yo no, ¿verdad? No. Para todos está disponible. Para todos. Para todos. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Tanto el amor como el dominio propio, tiene que haber poder para amar, tiene que haber fuerza para amar, tiene que haber fuerza para tener ese dominio propio. No recuerdo cuál era la palabra de dominio propio acá, porque hay dos básicamente, sino en Krateia, por ejemplo, es uno que habla de Kratos, que habla de poder. Puede ser upomone también, pero no sé, no sé si es. Entonces, aunque no nace del esfuerzo humano, es cierto que es necesario o es necesaria la participación humana. Es decir, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo desarrollamos? ¿Qué tengo que tener en cuenta para desarrollar esa fortaleza espiritual? ¿Qué tengo que hacer? Primero, lo básico. Lo básico. Empezamos por lo básico.
conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa que yo vaya a Dios? Primeramente, estudiar la palabra de Dios. No podemos ser fuertes espirituales, es imposible tener fortaleza espiritual si no conocemos primero la palabra de Dios. Es el primer paso. El conocimiento de la palabra de Dios no te va a dar automáticamente esa fortaleza espiritual, pero es esencial que esté. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y tenemos versículos como, por ejemplo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Después que dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este comprobéis también se puede traducir como discernir inclusive, para que identifiques, a eso se refiere. Porque la palabra tiene que ver, se traduce a veces como prueba. Comprobar parece, no se entiende tanto. Pero todo esto es necesario, renovación, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas identificar, para que te des cuenta, para que puedas discernir la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Porque a veces no sabemos que Dios, no nos damos cuenta que Dios está haciendo algo, no sabemos que viene de Dios y tomamos malas decisiones. Y en nuestro corazón empieza a haber ciertos pensamientos. Pero sobre eso voy a hablar un poquito más adelante. Otro versículo clave y esencial. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos a buscar eso. Si tienen señal, bueno, ahora es así. Si tiene su Biblia, el espadeo bíblico, y si tiene el celular, es si tiene buena señal, porque a veces está y no abre, ¿verdad? No abre. Entonces, buena señal. Es importante para encontrar rápido. Yo no tengo hoy los textos puestos, suelo poner para ir más rápido, pero vamos a tener que ir buscando. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muchas gracias. Dice entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que ella crezcáis para salvación. No se refiere a para que seas salvo. Está hablando justamente de ese crecimiento espiritual que tiene que ver con la salvación. Es necesario el alimento. La palabra de Dios, justamente la misma palabra de Dios, usa como metáfora el alimento. El alimento produce algo en nosotros. Genera algo, genera un desarrollo. Entonces es necesaria la palabra de Dios entendida, comprendida. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Estudiar profundamente. Si no están entrenadas en el estudio de la palabra de Dios profundo, escuchen, vengan, participen. Porque también se presenta siempre la palabra de Dios, porque es el alimento, es lo esencial. Otro versículo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, súper conocido. ¿Se acuerdan? Toda escritura y útil para... Muy bien, muy bien. Están diciendo memoria, ¿eh? Hoy ya encontraron rápido. Abran ahí, vamos a leer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Fíjense, la utilidad de la palabra de Dios. Útil para enseñar, porque yo no sé, porque yo tengo un pensamiento antes de venir a Cristo, un pensamiento que fue formado por un pensamiento del mundo y por mi propio corazón, que está totalmente viciado, correlaciona muchísimas cosas. ¿Qué hace falta? Hace falta el conocimiento bíblico que va a ir ordenando cada pensamiento, cada cosa va a ir ordenando conforme a lo que Dios quiere. Ahí cambia, por eso leímos Romanos 12, 2, porque ahí empieza a cambiar mi pensamiento. Voy sacando los pensamientos que no se ajustan a los bíblicos y voy pensando y voy dándome cuenta la buena voluntad de Dios. Ya me doy cuenta. Dice, para enseñar, luego dice, para redarguir, es decir, evidenciar, evidencias suficientes para convencer, redarguir, para instruir en justicia, es decir, en lo que es bueno,
y vamos a poner acá, a fin de que la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Ahí está la clave. Por eso, la clave está en el estudio y entendimiento de la palabra de Dios. Hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo en el estudio bíblico. Tenemos que entender y conocer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque en este mundo es muy engañoso. El mundo fue diseñado por Satanás en conjunto con la naturaleza humana caída. Y el mundo tiene muchísimas mentiras. Todo lo que te ofrece es mentira, en realidad. Tenemos que saber nosotros darnos cuenta. Es necesario la palabra de Dios. Porque dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice que van a ser como perfectas. Nuevamente, no quiere decir en el sentido que solemos usar la palabra perfecta sin errores, sino completas, preparadas, o sea, útiles, aptas para toda buena obra. Toda buena obra, ¿qué quiere decir? Todo lo que a Dios le agrada. Estés o no estés en el servicio, no importa. Toda buena obra en lo cotidiano. Nosotros, como cristianos, no tenemos excusa. Dios nos dio el Espíritu Santo, quien nos enseña, quien ilumina, nos dio la palabra de Dios. No podemos nosotros vivir de la misma manera que una persona que no tiene el Espíritu Santo. Yo no puedo pensar igual. Yo no puedo afrontar las pruebas de la misma manera. Yo no puedo afrontar mis conflictos con una persona, con mi hermana de la iglesia, con mi hermana de sangre o quien sea. No puedo comportarme bajo los mismos códigos. No está habiendo una transformación de la mente conforme a la palabra de Dios. No puede ser. Tiene que ser diferente. Tiene que ver mucho con la fortaleza espiritual. Pero ahí está la base de todo, es el conocimiento bíblico. Y repito, el conocimiento bíblico no es el objetivo en sí. Porque entonces vamos a estudiar todo y terminó. El objetivo de estudiar la palabra de Dios es que eso nos muestre qué Dios quiere para que yo pueda vivir conforme a eso que yo estudié en la palabra de Dios. Ese es el propósito. Es hacer lo que Dios quiere, es dejar de hacer lo que Dios no quiere, es cumplir con la voluntad de Dios. Muchas veces no se entiende, en nuestro mundo cristiano no entendemos y pensamos que tenemos que estudiar por estudiar y saber todas las respuestas de todos, de todas las preguntas. Y uno se empieza a envanecer porque nunca entendió que eso que conoció era para aplicarlo de la manera más sencilla y en los pequeños detalles inclusive. Entonces eso es muy importante. La base es el conocimiento bíblico. Segundo, sencillo, creer. En nuestra vida se manifiestan formas de incredulidad que no nos damos cuenta. Dudas. ¿Cuántas veces dudamos? Nosotros no podemos caer en incredulidad ni en duda si no conocemos la palabra de Dios. Somos ignorantes, ¿verdad? No conozco. Entonces no sé luego la voluntad de Dios. Entonces yo lo único que hago es actúo conforme a lo que a mí me parece, o lo que yo estudié en algún lugar, o lo que dicen por ahí, o lo que yo comprobé en mi experiencia. Yo actúo así. No hay forma. Si es que no conocemos la palabra de Dios. Pero hay muchas formas de, cuando conocemos la palabra de Dios, ser incrédulos. No creer. Y eso se ve mucho en las actitudes de nuestros corazones. Vamos a ir avanzando para ir aclarando más esto que estoy diciendo. Creer es tener una firme convicción. Es decir, no hay lugar a dudas. Yo no dudo de la palabra de Dios. En ningún momento. Una mujer que tiene una fortaleza espiritual no es una persona que está dudando a ver qué es lo que duda. No puede dudar. La duda es una debilidad. La duda te ata de manos. La duda hace que vos no tomes pasos certeros.
Y, ¿saben? Cuando nosotros vemos a una persona que duda, también dudamos. O sea, no es solamente nosotros, sino quienes nos rodean. Si no hay una convicción y si no somos, el segundo punto, obedientes a la palabra de Dios. Y digo algo también muy práctico y sencillo. Si sabemos que tenemos que congregarnos y no nos congregamos, no nos estamos aferrando a la palabra de Dios. Pero decimos que creemos, sabemos todo el credo, estudiamos la Biblia, pero en la práctica no estoy siendo obediente. Y cuando en mi casa me ven a mí, que yo me quedo nomás a dormir, o estoy cansado, no. Hay dudas. No hay confianza. Eso es lo que yo estoy transmitiendo. ¿Qué clase de fe tengo yo si ni siquiera me puedo congregar? Que es lo más sencillo en realidad. Más difícil es trabajar con el corazón, con el orgullo, con el rencor, con la falta de perdón. Eso es más difícil que venir hasta la iglesia. Eso es más difícil, pero ni siquiera eso muchas veces podemos. Entonces, decimos que somos firmes y somos fuertes, sin embargo, no se ve una consistencia, integridad, ¿se acuerdan? Entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso genera duda en las personas. Eso genera duda en tu familia, eso genera duda en aquel que no conoce a Cristo, porque yo, evidentemente, no estoy convencido, porque una verdadera convicción hace que yo me sujete a lo que yo crea. No importa que esa otra persona no esté de acuerdo. Lo que va a ver es que vos sos una persona firme, fuerte. Cuando decís y te comportás conforme a tu fe. Y eso da seguridad a los demás. Pero cuando hablamos de una firme convicción, en nosotros no debe haber ninguna duda cuando nos encontramos en ciertas situaciones de lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque mientras nos apoyamos en nuestra propia prudencia, es imposible entregarte enteramente a Dios, confiar y descansar. Es imposible. Cuando nosotros estamos confiando más en el dinero, cuando estamos más confiando en la ciencia, cuando estamos confiando más en cualquier otra cosa, no da lugar a la verdadera confianza en Dios. Por eso digo, hay formas de incredulidad muy sutil que nosotros no nos damos cuenta. No hay lugar. Por eso dice, fíjate de todo tu corazón en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, tus propios pensamientos, que pueden venir de cualquier lado, no te apoyes en eso. Porque mientras te apoyas en eso, estás dejando de confiar en Dios. Entonces, la fortaleza espiritual tiene que ver con que no hay dudas en lo que yo creo. No, el mundo puede decir muchas cosas, pero no me engaña. Esa es una persona fuerte espiritual. Porque recuerden, el engaño no se presenta como engaño, sino como verdad. El éxito del engaño o de la mentira es parecerse a la verdad. Porque ante la verdad nosotros nos entregamos. Entonces, tiene que parecerse lo más a la verdad para que yo pueda caer engañado. El fuerte espiritual detecta eso, se da cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay veces nosotros pasamos situaciones particulares que nos afectan emocionalmente y ahí justo se presenta un pensamiento. Un pensamiento que te trae desesperación, que piensas que se va a acabar todo. Pero no es así. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo 14:31? Cuando Pedro le ve en el mar, le ve a Jesús, ¿se acuerdan? Sobre las aguas. ¿Se acuerdan lo que pasó? Pedro ahí se hizo del canchero, como se dice, ¿verdad? Dime que me vaya junto a vos. Vení, le dijo eso. Y ese fue, ¿verdad? Y dice, y al momento Jesús extendió su mano. ¿Por qué extendió su mano? Y porque, ¿qué pasó con Pedro? Empezó a mirar. Le miraba, vení, le dijo Jesús, ¿crees? Y Pedro iba a llegar hasta Jesús sin hundirse. Eso para que lean después. Pueden leer en Mateo 14:31. Pedro iba a llegar hasta Jesús y no se iba a hundir. Iba a ser un milagro. ¿Quién iba a hacer el milagro? ¿Pedro o Jesús? Jesús. ¿Pero qué tenía que hacer Pedro? Mirar y creer.
Eso tenía que hacer él. Solamente eso. Pero él miró otra cosa, ¿verdad? Y le engañó. Le engañó. Porque él cuando miró la tormenta vio así, no puede ser, quién sabe qué habrá pensado, ¿verdad? Pero tuvo miedo, empezó a dudar. Y ahí se hundió. Y dice, al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es una forma de incredulidad. Una persona que duda de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios te dice que eso está mal, cuando la palabra de Dios te dice ya que están hermanas acá, que tenés que mantenerte fiel a tu esposo, que tenés que respetarle a tu esposo. Y después calcular, pero no, él lo digno tanto de respeto, yo soy más inteligente, porque él cometió demasiados errores, no se merece el respeto. La Biblia no te dice si se merece o no. No importa cómo sea la persona que está a tu lado, si infringís la palabra de Dios, vas a pagar, no importa que esa persona, porque es cierto, muchas veces no se merece el respeto. ¿No? Es cierto. Entiendo que hay situaciones muy difíciles, pero ahí es donde se prueba tu fe. Ahí es en donde igual vos le tratás bien y con respeto, aunque no se merezca. Es ahí donde es probada tu fe. Es en esa circunstancia adversa y contraria al común, a cómo el mundo se va a comportar. Es ahí donde el cristiano se comporta diferente. Ahí pues está la diferencia. Fuimos engañados. Somos engañados por nuestro corazón. O por falsos principios. O por principios lógicos, ciertos, naturales, como que una persona es digna de ser respetada. Eso es cierto. Pero para que haya orden y para que Dios bendiga, Dios dijo. Si a alguna persona no le gusta, bueno, que hable con Dios, ¿verdad? Pero Dios dijo, respete a su marido, punto. No importa. Si haces, realmente estás segura que Dios va a bendecir. Ahí está la fe. Ahí se ve la fortaleza espiritual. Allí justamente se ve si realmente nuestra convicción y nuestro creer es consistente. Ahí se ve. No se ve cuando todo está bien. Es fácil creer cuando todo está bien. Sí. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Y no dice cómo es el hombre. Hay una referencia, ¿verdad? De que él está afuera, reconocido, todas esas cosas. Pero ella, todos los días, dice, ¿verdad, tía? Todos los días. Es fuerte espiritual. ¿Y sabes por qué decimos que es fuerte espiritual? Porque de seguro ese hombre no es perfecto. Pero ella todos los días, ¿verdad? Excelente día. Muy bien, muchas gracias. La fe genuina no es solo un asentimiento intelectual, sino una confianza activa que se manifiesta en por lo menos dos cosas. Ya lo dije. Uno de ellos ya dije. Que es la obediencia a la palabra de Dios. La verdadera fe es una fe en acción. Eso vemos en el Antiguo Testamento con Abraham. Es una fe en acción. Tanto que a veces nos complica, pero él fue justificado por la obra, ¿verdad? Tanto. ¿Por qué? Porque la verdadera fe obra. Ese es el punto. Esa fe es justificada cuando se evidencia. Esa es una fe real, la que obra. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios. Pero por eso el punto principal era el conocimiento. Porque si yo no conozco, ¿cómo voy a obedecer? Ahora ya conozco, ahora ya sé. Ahora está la segunda parte, es creer, es abandonarme, es descansar en esa verdad, es confiar en esa verdad. En esa verdad de manera que transforma mi vida, mi forma de vivir. Y ¿cómo es transformar? Se refleja en mis actitudes, se refleja en mis pensamientos, se reflejan en mis acciones, cuando se exterioriza. Ahí se ve si nuestra convicción, aquello que está en nuestra mente y nuestro corazón,
si nuestra fe, mejor dicho, si nuestro creer es real, ¿cómo se va a ver eso? Es fácil decir yo creo. Es fácil saber versículo de memoria. Es fácil. Lo que es difícil es, hay veces, manifestarlo. Es decir, entre el conocimiento y el efecto que tiene que tener en mi vida. Por eso dije, en mi forma de pensar, cuando estás pensando ya algo mal, cortá. Ahí luego ya empieza. En mis pensamientos, en mis actitudes a pesar de la situación, en mis acciones, en mi forma de comportarme de donde quiera que esté, ahí se ve si realmente, inclusive, si somos realmente verdaderos creyentes. Porque a veces, lastimosamente, puede ser que hayamos aprendido una cultura cristiana que es diferente. Sé las cosas que... Sé cuándo decir sí, sé cuándo decir no, sé cómo se comporta un cristiano y pienso que por eso ya soy hijo de Dios. Y no es así. Tenemos que poner a prueba nuestra fe. Y solamente nosotros podemos hacer eso. Es entonces esa obediencia a la palabra de Dios. En cuanto a esto dice 2 Corintios 5, 4 y 5, de esa lucha que hay en nuestra mente. Ustedes suelen tener luchas mentales a veces, ¿eh? Mentales entre qué hacer lo correcto, cómo hago, no quiero, sé, me hago la ñebotadura, ¿verdad? Justifico. Cuando empezamos a justificar, sí, pero lo que pasa es que esto, cuando empezamos a justificar algo que la palabra de Dios dice que está mal, ahí perdimos la batalla. Porque de antemano luego ya, no, pero, hay una lucha espiritual, mental en nosotros. Normalmente hay eso. Entonces para eso está este versículo. Dice, porque las armas de nuestra milicia, porque hemos nacido de nuevo, si no, no íbamos a tener, es 2 Corintios 5, 4 y 5. 2 Corintios 5, 4 y 5. Dice, porque las armas, ¿no es? Entonces, ¿qué pasó acá? Hay un cero que me perdió. Ustedes van a encontrar, ¿verdad? 10. Gracias. 10, ok, vamos a corregir ahí. 3, 4 y 5. Dice, porque las almas de nuestra milicia, las armas. ¿Yo qué dije? ¿En serio? Escucharon mal, ¿cierto? Ahí está la grabación para lo que quieran. Bueno. Eso vamos a cortar y ahora yo voy a decir de vuelta tú. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque las carnales no sirven. Ahí me detengo. Las armas de nuestra milicia, o sea, está hablando de la calidad, de la cualidad. Las armas que nosotros tenemos, que Dios nos da a nosotros, no son carnales, porque las carnales no sirven. Las carnales son producto del mundo, de mi pensamiento. Esas son las carnales, que aparentemente sirven para callar conciencia o para hacer lo que me gusta quizás. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ahí está, argumentos. Y acá tiene que ver con logismos, dice, pensamientos en donde hay lógica, o sea, estás pensando. Dice que eso derriba, esos pensamientos están bien estructurados, por eso nos engañan, por eso nos justifican. Pero la palabra de Dios derriba todo eso, las herramientas que Dios nos dio, derriba, dicen los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Ahí está la lucha espiritual, la lucha que hay en nuestra mente. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si pensamos algo y va en contra de la palabra de Dios, es altivez. Y dice que tenemos que hacer, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es gobernar ese pensamiento porque las armas de nuestra milicia pueden hacer eso. Tenemos el Espíritu Santo, ya dicho, tenemos la palabra de Dios, estamos en una congregación, hay el don de exhortación, por ejemplo.
armas de la milicia, que Dios utiliza un don para hacernos ver algo, para poder entender algo. Las armas de nuestra milicia, la enseñanza. Y podemos así explayarnos inclusive más. Esa lucha mental que hay veces hace que vivamos en desobediencia. No es fácil porque a veces estamos involucrados en ciertas situaciones o nos toca emocionalmente o sentimentalmente, lo que sea, o no nos conviene. Entonces hay una lucha interna, pero el que sujeta su pensamiento a la obediencia a Cristo, ese es una persona con fortaleza espiritual. La que se deja llevar por su pensamiento, esa es una persona que está débil espiritualmente. Dentro de lo que es creer, hablando de una fe genuina, dentro de ese punto está la obediencia. Y la otra que tiene que ver con la obediencia es descansa en Dios. Porque la obediencia puede hago o no hago, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, una persona fuerte espiritualmente descansa en Dios. Porque yo puedo hacer, esto está mal, sí, perdón Señor, podemos pedir perdón a la persona porque sabemos que está mal, podemos hacer todo eso. Pero soy una persona que vive intranquila. Soy una persona que dudo del poder de Dios. Soy una persona que por dentro no estoy aguantando una situación. No descanso en Dios. Fíjense, por eso decía, la persona fuerte espiritual de verdad cree en la palabra de Dios. Y si nosotros creemos, este versículo que vamos a leer es tan conocido, pero le pido que observen bien en su Biblia, que es Isaías 26:3, que observen bien y les quiero preguntar si creen realmente. O sea, miremos este versículo sencillo, conocido, 26:3. Espero que sea ese. Pero es muy conocido, vamos a encontrar seguro rápido, si es que no es. Es verdad. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel, ahí está el condicionamiento. Lo condicional está ahí. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vean ese versículo, vamos a leer de vuelta. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, se aferra en Dios, porque en ti ha confiado. Si nosotros no estamos teniendo paz, y acá no tiene nada que ver con la situación, es más, la paz se ve en situaciones adversas. Si nosotros no estamos teniendo paz, quiere decir que yo no estoy perseverando en Dios. Así es así. Por eso es importante que cada uno se pueda analizar si hay algún desajuste en mi fe. Si ya es que yo no estoy en paz, porque, repito, las circunstancias no quiere decir que no haya circunstancias difíciles, que en el momento de repente te enoje o usted no. Estamos hablando de algo que es constante. Si no hay paz, no estoy descansando en Dios. No estoy descansando en Dios. Porque cuando hay paz y cuando yo persevero en lo que Dios dice, porque ya conozco la Biblia y ahora persevero en eso trae paz. Porque algo pasa. Dios hace un trabajo allí. Otro versículo conocido, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, estamos hablando de descansar en Dios. ¿Por qué descansar? Porque hay muchas cosas que tambalean nuestra vida. ¿Sí? Se nos mueve el piso. Hay muchas circunstancias. Pero el que tiene esa fortaleza espiritual se sostiene de Dios. O sea, está firme, no por méritos propios. Hay una responsabilidad, pero no por méritos propios. Pero está firme a pesar de. Esa es la persona
con una fortaleza espiritual. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Estás orando y rogando constantemente por aquello que probablemente te está sacando la paz? ¿Lo estás haciendo? Seguís haciendo. Y si no lo haces, empezá a hacer. Porque dice la Biblia, luego de la coma, dice, con acción de gracia, actitud de fe, agradeciendo. ¿Se dan cuenta la fortaleza espiritual que hay detrás en este versículo? Agradeciendo ya. Y la paz de Dios como producto o como consecuencia de entregarle a Dios, ¿verdad? Porque al orar le estamos entregando a Dios. No, el orar no es solamente pedir, es creer. Porque vos podés pedir muchas cosas y yo pido, no, Dios quiere que pida. Yo pido. No, es que cuando me acerco para pedir tengo fe. Y Santiago justamente dice, si alguien pide y duda, ¿se acuerdan? Es como la ola del mar, que es arrastrada por el viento. Un viento acá, viento norte, viento sur, la ola sigue. No es el acto de pedir, está la fe en realidad detrás. Y dice, con acciones y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pausa ahí. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, un razonamiento normal y natural sobrepasa. ¿Pero por qué? En estas circunstancias normalmente uno se comporta así. Uno piensa así. Pero cuando uno descansa a Dios se comporta diferente, actúa diferente. Eso es lo que está diciendo. Es que sobrepasa todo entendimiento. Eso va a guardar tu corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos nosotros una riqueza en Dios. Algo que el inconverso no tiene. Y que nosotros que tenemos que querer que ellos tengan también. Yo me imagino una persona del mundo sufriendo. ¿Cuál es el recurso que tiene? Inclusive digo, ¿cómo aguantan? A veces vienen de familias destruidas. A veces sus hijos o la persona misma está en adicciones. Es terrible. ¿Cómo se levanta todos los días sin saber su destino, sin entender por qué está en este mundo, odiando a personas y siendo odiados? ¿Cómo? ¿Cómo lleva adelante un matrimonio difícil? ¿Cómo? Ahora, ¿cómo lo llevamos nosotros? Tenemos todo. Es Dios. Y acá están los versículos. Fe. Y Dios empieza a actuar allí también. Y cuando Dios nos guarda en esa paz, esa misma situación hace que vos creas aún más. Se retroalimenta. Pero te pide Dios que creas nomás. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Analizando argumentalmente, ¿por qué tenemos que creer? Porque en la palabra de Dios, Dios ya muestra sus credenciales para que yo le crea. Yo no tengo que vivir como el pueblo de Israel experiencias. Porque eso fue para Israel, para que ellos puedan confiar en Dios. Por eso Dios le dice, ¿no te acordás todo lo que hice? Cree. Pero yo tengo que creer porque la Biblia la tengo. Yo sé cómo es Dios. Yo no puedo dudar de Él. Ahí están sus credenciales para que yo pueda descansar en Dios. Pero cuando yo descanso y creo en Dios, eso mismo hace que yo crezca y me sea mucho más fácil creer más. Mi fe se fortalece, se retroalimenta. Pero para esa primera fe tenemos la fuerza y tenemos todo. Descansar en Dios. Ok. Bueno. Se me está acabando el tiempo. Creo que sí. Qué rápido pasó. Qué rápido. Pero gracias a Dios ya mencioné esto de alguna otra manera. Como un fruto, como el fruto, ya, como una consecuencia de la fortaleza espiritual, es que empezamos a discernir las cosas. Ya nos damos cuenta. Las cosas que ocurren ya nos damos cuenta. Donde hay algo que no tiene que ver con Dios. Ya nos damos cuenta. Es eso justamente lo que dice Hebreos 5, 11 al 14. Dice, acerca de esto, voy a leer nomás yo. Acerca de esto tenemos mucho que decir, decía el escritor a los hebreos, y difícil de explicar, por cuanto ya habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, el factor tiempo, crecimiento espiritual en el tiempo. El crecimiento espiritual no se da de una forma instantánea, se da en el tiempo.
Por eso dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y esa palabra quiere decir que no fue probado todavía. Es inexperto, claro, porque no conoce profundamente. ¿Cómo Dios le va a probar si no conoce profundamente? Él no fue probado en la palabra de Dios. La palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el bien, en el discernimiento, perdón, del bien y del mal. Sabe distinguir ya. O sea, ocurre algo y se da cuenta enseguida. Por eso es fuerte. El que tiene una fortaleza espiritual, ya como consecuencia de descansar en Dios, de conocer la palabra de Dios, ya discierne las cosas y ya ve las circunstancias, inclusive difíciles, de otra manera. Aunque le duele, ese es el momento en donde descansa. ¿Por qué? Porque ya se da cuenta que por ahí le va a atacar Satanás. Porque una persona que está constantemente triste, Satanás le va a atacar a esa persona. Porque hay tristeza, dice la palabra de Dios, que te lleva a la muerte. Pero hay tristeza que produce el Espíritu Santo para que te arrepientas. Entonces, frente a una tristeza, Satanás puede tomar esa oportunidad. Pero tenemos todos los recursos. Que la tristeza no dure mucho. Que tu enojo no dure mucho. Que tu decepción, yo qué sé, no dure mucho. Porque Satanás va a aprovechar. Está la mente. En la mente está en donde empezamos a creer, derribando todo argumento. Hay una lucha mental que se va a reflejar en mi actitud. Esa es una persona fuerte. Discierne. El que no es fuerte espiritual no puede discernir, entonces recibe el daño. Hasta que en el tiempo se va dando cuenta y aprende por falla o error. ¿Verdad? Pero podemos nosotros aprender directo de la palabra de Dios. Pero es importante que pasemos por ciertas situaciones. Por eso, el crecimiento se da en el tiempo. Porque en el tiempo cronológico ocurren cosas. Tienen que pasar cosas para que yo pueda tener esa fortaleza espiritual. Porque la fortaleza espiritual se desarrolla. Es un proceso. Una persona que conoce a Cristo tiene el primer amor y a veces hace cosas, hacen más cosas que nosotros, evangeliza más eso, ¿verdad? Y es obediente y aún a veces es muy quisquilloso ya y todo ya es idolatría y todo ya es pecado, ¿verdad? Porque empezó a ver él las cosas. Pero eso no quiere decir que sea maduro espiritual. Porque ¿qué le falta? El desarrollo en el factor tiempo. ¿Y qué le falta? Ahí está el cuarto punto. Las pruebas. Las pruebas son necesarias para desarrollar la fortaleza espiritual. Cuando nosotros entendemos, porque eso dice la Biblia, cuando nosotros entendemos eso, se cumple el propósito de Dios en nosotros. Y empezamos a ver las cosas adversas de la vida de otra forma. Empezamos a entender que lo que viene es para mi bien. ¿Qué dice Romanos 8? ¿Se acuerdan? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Hay cosas malas que ocurren. Pero esa cosa mala, inclusive, va a ayudar a bien. Eso es lo que dice la Biblia. No nos da falsas esperanzas y expectativas. No nos dice que todo va a salir bien. Pero dice que lo que está pasando va a redundar en tu beneficio. Obviamente, si me sujeto a la palabra de Dios, allí está la prueba. Y allí va generando y va desarrollando en nosotros un carácter, ¿verdad? Que se asemeja mucho al de Cristo. La palabra de Dios lo dice, sí lo dice en Santiago, así que vamos a abrir Santiago 1, del 2 al 4. Dos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo dice que nosotros tenemos que estar cuando nos hallamos en diversas pruebas? En gozo.
en sumo gozo, ¿cierto? En sumo gozo. Pero dice por qué. Qué interesante, ¿eh? No dice, bueno, está en gozo. Punto. Te dice por qué. ¿Qué dice el 3? Sabiendo, conocimiento bíblico, entendimiento, discernimiento, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí produce upomone. Produce una resistencia. Exactamente. La misma prueba nos entrena para llevar adelante o sobrellevar ciertas situaciones. La misma prueba. La prueba está diseñada para eso. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, Dios está haciendo un trabajo. Cuando yo estoy en pruebas, tengo que entender que es algo que yo necesito pasar según Dios. Según Dios. Porque Él es el que hace esto. Cada prueba es diferente y podríamos decir está ajustada a cada uno de nosotros. Yo trabajo de manera particular. Cada uno tiene su contexto. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Y para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Podríamos decir así. Cuando dice que la prueba sirve para esto, para que seamos perfectos, completos y no nos falte nada, entonces quiere decir que las pruebas buscan agregar a mi carácter algo que me falta. Que eso yo no lo estoy carente de eso. Y Dios dice, porque el carácter de Cristo es el modelo, Dios dice, esto te falta, entonces envía una prueba para que justamente eso que falta, con la prueba, vaya yo adhiriendo a mi vida, a mi carácter, a mi forma de pensar, a mi forma de ser. Ese es uno de los objetivos de la prueba. Y en esas pruebas, las pruebas son diversas. Hay pruebas que implican situación de salud. Nos cuesta muchísimo a nosotros. Pero ¿crees en lo que dice la palabra de Dios? ¿Crees que va a guardar tu corazón en perfecta paz si es que te adherís y confías realmente en Él? Si es que descansaste, ahí está, para eso es justamente ciertas situaciones que Dios permite, para que yo ejecute o aplique mi fe. Situaciones de salud, situaciones con la familia. Puede ser que haya esposos difíciles o que no haya esposo. Los hijos, hay veces los hijos andan en mal camino. Las que más se quebrantan, evidentemente, son las madres. O sea, porque asimilan de una manera muy fuerte. ¿O no es así? Si le ve a tu hijo o tu hija enferma, ¿verdad? O, no sé, no le conoce a Cristo. O es rebelde y llega, por ejemplo, parece que está todo bien, yo le corrijo, llega la adolescencia y se complica, ¿verdad? Ha de ser difícil. Ha de ser difícil. Pero pueden ser pruebas también de Dios. No siempre son consecuencias. Ojo con eso, ¿eh? Que es demasiado fácil decir es consecuencia. No. A veces son pruebas. Cada uno toma sus decisiones. Y a veces hay situaciones, contaba, me acuerdo, no recuerdo si era así la historia, quizás algunas se acuerdan y me corrigen, de un hombre que contó que su hijo era drogadicto, vino acá, ¿verdad? De iglesia, ¿verdad? Bueno, situaciones X. ¿Qué situación estás viviendo? Relacionamiento con las demás personas. Hay una persona que siempre ahí como que te está persiguiendo. O hay una persona que no le soportas por algún motivo, ¿verdad? O no le podés famoso, no le podés ver. Es una prueba. A ver si le amas. Porque Cristo dice, si le amas a quien no ama, ¿qué recompensa tenés? No hacen así, otra vez, los que viven bajo los principios del mundo. Pero ustedes son diferentes.
Ustedes amen al enemigo, dice. Ahí se demuestra que son mis discípulos. Entonces, cuando hay dificultades y se generan problemas, es más, cuando trabajamos en la iglesia se generan problemas. Y muchas no quieren trabajar. Y es más, en muchas iglesias no hay ministerio de mujeres porque se pelean todas. Y en eso sí, yo tengo que sacarme el sombrero de nuestros ancianos, Víctor, Edgar, porque ellos insisten con el GMA. ¿Verdad, tío Yoli? Tío Víctor insiste. Y tío Víctor sabe que va a haber ciertos problemas, pero no le importa. Tío Víctor, tío Edgar, no le importa. ¿Por qué? Porque este es un lugar donde ustedes desarrollan sus dones. Es donde son más efectivos, donde se juntan y hacen cosas que nosotros los hombres no vamos a hacer nunca. En donde se entrenan para enseñarle a las más jóvenes, a las siguientes generaciones. O sea, es súper útil el ministerio. Sí, pues se pelean por cualquier cosa. Y puede ser que a veces se pelean por cualquier cosa. Pero continúa. Ese pues es el tema. Entonces muchos no quieren en su iglesia tener un ministerio así porque causa muchos problemas. O muchas no quieren sumarse porque no les soportan a Fulana, porque yo sé cómo ella trabaja, porque yo sé cómo es sus actitudes. No, lo que pasa es que esa persona justamente hay veces está puesta para que vos desarrolles el amor y el servicio igual. ¿Por qué? Porque si hay una persona que yo no le puedo ver o sé que va a haber problemas, pero yo me voy igual. ¿Saben por qué me voy igual? Y hago eso porque le amo a Cristo. Ese es el tema. Por eso lo primero es amar a Dios. Porque yo sirvo igual. Porque yo no le miro a lo otro, porque yo le miro a Cristo y digo, gracias porque moriste en la cruz. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo, no sé si, retribuir lo que hiciste por mí en la cruz? Ese es el pensamiento del verdadero cristiano. Entonces no le importa eso, vamos a superar, no le importa. Y sigue. Esas son las pruebas. No es para que hagas tu grupo aparte. No es para que empieces a hablar cuando estás con tu grupo. No es para eso. Es para superar. O sea, en este lugar están dadas las condiciones para que nosotros crezcamos. Es desarrollo de nuestro carácter cristiano. Pero ¿qué pasa? Somos débiles espiritualmente porque no discernimos lo que está pasando. No nos estamos dando cuenta porque no discernimos. ¿Y por qué no discernimos? Porque no estamos entendiendo lo que dice la Biblia. Por eso es importante conocer. Y todo eso lleva a la práctica. Y ahí están las pruebas. La presión del mundo. Engaños finamente elaborados por Satanás. Ojo, señoras, si es que tienen grupos de hermanas que no son cristianas. Ojo. Porque eso entra sutilmente. En conversaciones y conversaciones empezás a cambiar tu pensamiento por lo que dice la palabra de Dios. Y decís, cierto, sí, yo me sentí también así. Entonces empezás a ver cosas en comunes que son falsas o que están mal. Y te va engañando. Te va engañando, en serio. Y cuando ocurre algo en tu casa, ¿qué es lo primero que te viene? No te viene la palabra de Dios. Te viene el comentario que escuchaste. Lo que dice ahí. Eso es lo primero que te viene. Porque la carne pues está todavía activa. Entonces la carne va a traer eso, enseguida. Y así Satanás nos va engañando. Una persona fuerte no cede ante el engaño. Una persona fuerte ya discierne. Y si no se dio cuenta, va a revertir esa situación, va a reconocer. Porque es una persona fuerte que cayó. Pero va a reconocer, le va a pedir perdón al Señor y luego va a continuar obedeciendo. La presión del mundo, bueno, dijimos, pensamientos que nada tiene que ver con Cristo. Hay veces no se sabe distinguir. No nos damos cuenta de ciertas cosas, ¿verdad? Justamente porque nos falta esa concentración bíblica, espiritual. Ahora, ¿qué suele pasar cuando hay debilidad espiritual? Y esto cito, hay desilusión y le culpamos a los hermanos, a la iglesia, a Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios? Eso es síntoma de que no hay fe. ¿Por qué Dios permite esto? Y hay desilusión, hay enojo, eso es debilidad espiritual.
muchas toman el camino de la promiscuidad, inclusive. Se amargan, se enojan, viven conforme a sus propios criterios. Eso, vivir conforme a los propios criterios que están en contra de la palabra de Dios lo llama propia prudencia. Es la que ya leímos el versículo. Se desligan totalmente de la palabra de Dios. Momento de debilidad espiritual. 1 Pedro 1:6. Entendamos nuestra fe. Tenemos que entender nuestra fe. Acá Pedro nos explica aún más para que podamos entender nuestra fe. 1:6. 1 Pedro 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice después? ¿Qué dice? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La aflicción es parte natural de la vida, pero es una herramienta que Dios utiliza para nuestro crecimiento. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Ahí está el objetivo. Para que sometida a prueba nuestra fe. Había sido, era una prueba de una fe. No es que Dios es malo, no es que Dios no responde mi oración. No se refiere a que nadie me hizo caso, o que me insultaron, o que me defraudaron. No se refiere a eso. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ahí está, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario, son necesarias las aflicciones. Porque en la aflicción, Dios obra. En 2 Corintios 12:10, por ejemplo, dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, fíjense cada palabra, por amor a Cristo, tiene una actitud de él. Me gozo en las debilidades, en afrentas, es decir, en insultos, cuando él era maltratado. Él se goza. ¿Por qué se goza? Por el amor a Cristo. En debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Tenés angustia, hermana? ¿Tenés angustia? El fuerte espiritual no es que no tiene la angustia. Y siempre está, no tiene angustia, pero no se deja gobernar por esa angustia. No cambia su pensamiento en cuanto a Dios. No se desenfoca de lo que tiene que hacer, aunque tenga angustia. Ahí está el tema. Ahí está el poder del Espíritu Santo. No es que te quita la angustia. Tenés angustia. Ahora, ¿cómo lidias con esa angustia? Ahí se va a ver si sos fuerte o no. Ahí se va a ver si aplicás los principios bíblicos. Porque Dios está probando. No es que Él te prueba a ver cómo vos sos. Es para que vos te des cuenta. Para eso es. Necesario para que yo pueda crecer y convertirme en una persona fuerte espiritual. Y dice Pablo, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces Dios nos lleva a situaciones, de manera obligada, ¿verdad? Dios nos lleva a situaciones en donde nos damos cuenta que somos débiles, porque es ahí donde pedimos el verdadero auxilio. Cuando yo me doy cuenta que soy débil y no puedo, pido ayuda, ¿verdad? Cuando me doy cuenta que soy débil, que por mí mismo no puedo hacer muchas cosas, situación económica, de salud familiar, cuando me doy cuenta de esa situación, es donde yo empiezo a pedir auxilio, porque dejo de confiar también en mis propios medios. Y dice, bueno, es ahí donde pedimos auxilio y empezamos, ahí está, a depender de Dios y no de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque para poder crecer, depender realmente de Dios, a veces Dios nos tiene que sacar ciertas cosas. Y tiene que demostrar lo débil que somos, porque somos demasiado débiles. Nosotros no podemos sostener nuestro aliento de vida, no podemos. Si Dios quiere, nos saca. Y ya está. Somos débiles. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte, dice él. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, bajo todo mi argumento, bajo mis pensamientos, pido realmente una oración sincera a Dios,
Es donde yo le pido a Dios que actúe, que me ayude, porque yo no puedo. Y empezás a confiar. ¿Saben qué? Las oraciones más sinceras y más fervorosas, a ver si coinciden conmigo, fueron cuando se acabaron todas tus opciones. Fueron cuando estuviste en desesperación. Esas son las oraciones donde tenés mucho dolor o mucha angustia. Ahí, esas son las oraciones de auxilio reales. Y hay veces si estamos bien, no hacemos esas oraciones. Estamos dependiendo de otra cosa. Claro, porque tengo dinero, claro, porque tengo esto, entonces no estoy sintiendo. Entonces hay situaciones en las que Dios nos lleva para ver esa debilidad y recurrir a Dios. Cuando recurro a Dios y al poder de su fuerza, entonces yo voy siendo fuerte espiritualmente, no por mérito propio, pero hay algo que yo tengo que hacer. Hay algo. Terminando. Entonces voy a hacer un repaso. La fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual es la capacidad que una persona desarrolla para vivir conforme a los principios bíblicos, sin apartarse de ellos, incluso frente a dificultades y adversidades. Esta condición hace de la persona una persona útil en las manos de Dios, en su entorno, familia, trabajo, iglesia. Es decir, una persona fuerte puede ayudar a otra. Una persona que está fuerte puede ayudarle a otra. Pero si siempre me tienen que ayudar, nunca puedo ayudar yo. Por eso una persona fuerte es una persona que ayuda a las demás. Esta fortaleza permite a la persona mantenerse firme y resiliente a lo largo del tiempo. Incluso le da la capacidad de levantarse después de haber caído. Esto es lo que leí al principio. Lo leo de vuelta para ir cerrando. No hay otra salida. La fortaleza espiritual está en la fe en Dios. No importa lo que sientas ni lo que pienses. ¿Cómo se ve la fortaleza en la mujer virtuosa? La fortaleza espiritual hace que la mujer virtuosa cumpla con su rol en la familia. Ella trabaja por su familia. En realidad, eso es lo que se ve. Ella sale afuera, sí sale afuera, pero todo lo que hace es para su familia. Si se dan cuenta. Todo es para su hijo y su esposo. Y hoy, y ese puede ser un tema para amadas, le voy a cobrar barato. Y hoy, ¿qué es lo que hace? Le llena de cosas a la mujer en la cabeza para que abandone el hogar. Cuando la mujer a la cual Dios llama virtuosa es la que no es que no puedes trabajar afuera, es la que se dedica a su familia, a sus hijos y a su esposo. Esa es la virtuosa. Porque todo el esfuerzo que hace es para eso. Lean de vuelta y se van a dar cuenta que es así. Y el mundo hoy le saca a la mujer de la familia. Y muchas chicas jovencitas nunca van a tener una familia. Eso es peor. Porque Satanás no es que les saca, sino que les corta las alas. Engaño. La fortaleza de la mujer está en que cumple su rol como mujer en la familia. Proverbios, y el mejor de todos para hablar de la fortaleza espiritual, y con esto termino, es Proverbios 31:30, que dice: engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer fuerte espiritual es la que teme a Dios. Esa es la fuerte. Ese es el principal versículo que demuestra la fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque de ahí nace todo, de ahí sale el poder de Dios, de ahí, esa es la fuente de su fortaleza espiritual, el temor a Dios. Le teme a Dios, le reverencia a Dios, le respeta a Dios, le admira a Dios, le obedece a Dios. Si la mujer paraguaya fue capaz de levantar un país, ¿cuánto más una mujer virtuosa, cristiana y con fortaleza espiritual? Imagínense, la mujer paraguaya levantó este país, pero una mujer virtuosa, ¿qué puede hacer entonces? Quiere decir que pueden hacer demasiadas cosas. Y ese es el desafío. Ese es el desafío. ¿Cuánto más una mujer virtuosa que teme a Dios, una mujer cristiana y con una fortaleza espiritual? Que sea esa la aspiración.
Que sea esa la aspiración. Y que sean de bendición a las nuevas generaciones. Necesitamos mujeres que estén convencidas y que las chicas jóvenes vean. Pero vean también un orden en ustedes y en sus familias. Porque si no, no sirve de nada la teoría. Hay mucho por hacer. ¿Querés impactar acá en nuestra iglesia? Hay que impactar a las chicas. Hay mucho por hacer. Y Dios permitió que en esta iglesia haya este ministerio. Dios quiere seguir haciendo cosas. Y es una bendición en serio. Así que a prepararse, a desarrollar esa fortaleza espiritual. Hay gente que necesita que le lleves la palabra de Dios en instruyas. Ese es el desafío. ¿Les parece bien? ¿Es noble? ¿Le agrada a Dios? Sí.